Bueno, en el corte estábamos haciendo una comparación sobre Peña Nieto y sobre Andrés Manuel. La señorita Mónica Meléndez nos está diciendo que todos los secretarios que estaban en el gabinete de Peña Nieto eran muy capaces, que eran grandes personajes, unos patriotas. Quiero que sostengas esto al aire, Mónica, por favor. Bueno, yo no lo dije así, pero lo que sí te puedo decir es que sí me queda claro que la gente que estaba en el gobierno anterior tenía muchísimo más noción técnica de todo tipo. Hasta Videgaray. O sea, hasta Videgaray eso sí te lo puedo garantizar. O sea, no me puedes comparar tanta gente que está hoy en el gobierno federal que ni siquiera tienen licenciatura, que muy apenas tienen la prepa y que están en puestos de primer nivel y que ejercen millones de pesos, ¿no? O sea, y dicen hacia dónde se van los apoyos, hacia dónde va el camino de la prosperidad, ¿no? Entonces, la tecnocracia, pues la verdad, como me la quieras poner, el PRI le pueden criticar lo que sea, pero la sí había gente mucha gente muy afuera capaz. rezagada del gobierno. Muchas gracias. Estás creando una burbuja donde no se puede escuchar. Estamos en un momento de convulsiones sociales bien graves para el país y Andrés Manuel ha mantenido posturas muy frías y muy distantes. No le ha querido entrar al tema de los migrantes, ha sostenido un respeto que ya está rayando en una grosería ante las posturas de Donald Trump y no ha querido entrar tampoco en el tema con el sector educativo, con la gente. Se ha dejado extorsionar, se ha dejado condicionar y ellos le han marcado las pautas de su trabajo. Estamos ya en un punto decisivo donde nos va a demostrar si realmente es presidente de la República o sigue siendo el gran líder opositor. ¿Cómo creen que le vaya a ir en esta etapa? Oye, para iniciar con mi opinión al respecto, a ver. Tú dijiste en el comercial que extrañabas a Peña Nieto. No, es cierto. Eso se te va a quedar grabado por el resto de tus días y te lo voy a recordar. No. Yo dije... Te lo voy a poner en tu tenis así como Andy, pero te voy a poner extraño a Peña. Oye, yo no sé cuánta gente de los que nos están viendo vieron o se han dado cuenta que lleva más de 2 semanas sin trabajar la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy arrancó la Cámara de Diputados nuevamente sesiones. 2 semanas estuvo cerrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con C. Todo esto para que no se dé un consenso al que se medio llegó sobre la reforma educativa para mantener ciertos estándares de evaluación de maestros. Y ellos, con poquito que se logró rescatar de una reforma que es súper necesaria para este país, cerraron la Cámara y dejó de haber 2 semanas sesiones. Esto no se movió en medios de comunicación a la magnitud que se hubiera movido en otros periodos, ¿eh? Y es bien importante que empecemos a ver estos focos, porque son focos de atención, porque por grandes protestas, daños que le están causando al país, no nos estamos dando cuenta, ¿no? Se está inhabilitando un poder del Estado, ¿eh? Exacto. Nada más. ¿Y qué poder? El legislativo. Y son 3. Estamos... Antes, y son 3, sí. Y son 3, o sea, uno de 3, uno no funciona bien, el otro está inhabilitado, y el tercero recibe hostigamiento del mismo presidente. O a la esposa de Riobo. Exacto. Hay visos ya de que hay un riesgo, de que hay un peligro. Vamos a escuchar al hombre ultraderecha, mi amigo Ultraderecha, Jorge. no. ¿Qué piensas? ¿Va a actuar ya con mano dura como presidente, a fijar una postura, a dejar estos argumentos de tibieza? ¿O va a seguir siendo el eterno líder opositor que no se va a querer meter en broncas? Yo ni siquiera lo vería ya como un eterno líder opositor, sino como un líder muy cómodo. No ha podido definir absolutamente nada. No quiere entrarle de frente a los temas porque sabe que si le entra de frente... Hay costo político. Hay un costo político el para el 21. Ajá. Y por supuesto que no le va a entrar menos con quienes fueron sus aliados en algún tiempo, que fue la propia CENTE. Sí. Entonces, es que ¿a qué costo yo llegó? creo que no le va a entrar a estos temas porque en realidad le representan un alto costo político para él, para su partido y por supuesto para sus propósitos, ¿no? Entonces, sí creo que es un presidente que le falta visión de Estado, no tiene claridad en que tiene que hacer valer las potestades de imperio que se le otorgaron a través del voto ciudadano y que además para eso es el líder del Estado mexicano. Entonces no lo va a hacer, ni siquiera lo esperemos, ¿verdad? No Entendiendo imperio, nada más para que quede claro con la gente que es parte de sus facultades de ejercer el poder, no se nos vayan a asustar, porque dije ultraderecha y lo hablas de imperio. Sí, si por él fuera se constituye en emperador, ¿verdad? Pues hacia allá va con esta reforma que acaba de proponer a la Constitución. ¿Creen que se valga a condicionar los intereses políticos a la estabilidad del país? Claro que no.
Claro que no puedes condicionar eso, ni buscar ser el número uno en las encuestas todo el tiempo, ni despreciar a la prensa, ni despreciar a una rechifla que te hacen en un estadio y decir que está lleno de fifís. Oye, espérame tantito, a mí me gustó muchísimo un reportero, no me acuerdo de qué medio es, si El Financiero, en las ruedas de prensa mañanera se paró y dijo, oiga, presidente, ¿no cree que usted debería estar buscando la pacificación entre los dos bandos? ¿No cree que usted debería ser el moderador, el que se encargue de que el juego suceda con ricos, con pobres, con fifís, con no fifís, con todos? ¿No cree que usted es esa figura? Y Andrés Manuel le contesta por la tangente y se va mucho más agresivo. Y dice, claro que hay prensa fifí. Claro. Y esa prensa que se dedica nomás a criticar. Oye, la prensa está hecha para comunicar lo que se está haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita es dando nuestras opiniones sobre temas para que ustedes que nos están viendo pues generen su propia opinión. Así es. Pero es la chamba de los medios de comunicación. Y no por eso los vas a juzgar, ni los vas a catalogar o etiquetar. Y menos si eres el presidente de la República que se encarga de pacificar al país. Y es cuando empiezas a ver el plan de construcción para la paz, cuando dices, bueno, pues qué congruencia tiene si el primero en sembrar la discordia es el presidente. ¿Hasta qué punto creen que vaya a llegar? Y es el jefe de las Fuerzas Armadas, claro, o sea, no es cualquier cosa. Es. ¿Hasta dónde vamos a topar con esta campaña de odio y de división del presidente? Pues mira, si él ya la marcó desde un inicio, yo creo que en esa tesitura va a seguir, ¿no? O sea, como ¿No crees que le vaya a bajar en algún momento? ¿Que vaya a seguir así? No, porque desafortunadamente le ha funcionado, ¿me explico? O sea, para desventaja de quienes sabemos la estrategia tan maquiavélica que han estado haciendo, sabemos que ha funcionado. Y lo que él quiere, que es seguir en un nivel de popularidad muy alto, pues lo ha logrado. Desafortunadamente, para él, pues van a venir decisiones que se va a tener que tomar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, Andrés Manuel ha sido siempre una persona que ha evitado los costos políticos de todo, y por eso el tema de las consultas y por eso el tema de todo, porque es más fácil para él lavarse las manos, ¿no? Entonces, y dice, pues es culpa del pueblo y ellos dijeron, y si fue para bien, para mal, pues ustedes dijeron, ¿no? Y yo hice lo que ustedes me dijeron. Entonces, es una forma muy fácil de evadir esos costos políticos. Sin embargo, yo sí creo que va a haber una situación en la que va a tener que pues agarrarse de muchos pantalones y tener que tomar decisiones, y que a veces va a tener que afectar a algún sector pequeño, grande o chico, pero que van a ser decisiones en los que se supone que tienen que beneficiar a la mayoría, ¿no? Hay un punto de la transparencia, de las licitaciones, sí, o sea, es un tema que tenemos que tocar aquí y decir las cosas como son. El gobierno está comprando directamente, sin cotizar, sin hacer concursos, pasándose la ley por el arco del triunfo. Y nadie está diciendo gran cosa, como que desapareció los reglamentos, desaparecieron las normatividades, desaparecieron. Como que guardaron el libro en el cajón, o sea, como que dijeron, ya, listo. Como le enseñaron en su casa y en el kinder, y a darle, ¿no? O sea, como que así está todo, ¿no? A ver, el gobierno Montessori. Vamos. Cada quien solucione como más le convenga. Por ejemplo, en este tema del Tren Maya, los recursos que se han destinado en el presupuesto para eso están fuera de cualquier programa de licitación. ¿Qué transparencia puede haber ahí? O sea, todo el recurso que está programado para ese proyecto no pasa por un proceso de licitación. Entonces, caray, definitivamente que dónde está la transparencia, la legalidad, la anticorrupción, todo esto que nos prometió en campaña, pues en ningún lado, ¿no? Y es lo que de pronto, por ejemplo, yo como priista, pues, por ejemplo, yo sé que el PRI hoy sí es señalado como un partido, corrupción y demás por la administración pasada, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo realmente tengo pocos años en el PRI, no tengo muchos, y yo no fui parte de la corrupción que has estado señalado, ¿no? Lo sabemos, Mónica, espérame, por eso estás aquí. Y de pronto... Con amparo, pero estás aquí. Y de pronto te das cuenta que ves como quienes han estado juzgando y quien te han estado señalando sin deberla ni temerla, están haciendo lo mismo. Entonces dices tú, pues oye, ¿por qué a mí me hacen quedar como la mala del cuento cuando nivel en el entierro tengo? O sea, nada más por tener la sigla, y porque el de enfrente, que es el que ha estado señalando, sí lo está haciendo y todavía le aplaudes. Me encanta tu postura, Mónica. Entonces es como... Hagamos equipo mejor, porque solo me enseñaron a ver, no es de hacer equipo. O sea, entrando en seriedad, Gabriel, la verdad es que sí es lamentable que se estén dando así, porque ahorita es jiji, jajaja, porque es una licitación. O sea, pero a ver, no estás dimensionando la cantidad de dinero que se está yendo a través de esas licitaciones, y la fuga de dinero que va a haber, y que el día de mañana que entre el PAN o que entre el PRI les van a sacar. O
O sea, no es algo correcto. Ahora, ¿cómo han estado manejando los programas? No hay normatividad. Lo hemos manejado aquí ese tema en muchos programas. Han estado aventando dinero Las reglas de a quien operación. quiera y como sea y como al que esté encargado le dé la gana en su momento. Y si anda de buenas, qué bueno. Y si anda de malas, pues ya se fregaron los que estaban formados. Entonces, no es ese tema y ese tema a la larga nos va a repercutir como país. Y claro que nos va a afectar a los ciudadanos. ¿Cuál va a ser el método eficaz? Totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Mónica. ¿Cuál va a ser, ok amigos, cuál va a ser el método, chóquenla por favor, ahora ya andan muy amigos, siempre se están peleando, pero ahora andan en una complicidad. ¿Cuál va a ser el método más eficaz para que las personas se puedan dar cuenta de eso? Ahí está una bronca, lo que hablábamos de la comunicación, bien difícil. A ver, ¿Cómo vas a bajar esas pasiones, ese enamoramiento para decirle, mira, así están las cosas? Tú publicas algo en Facebook en contra de Andrés Manuel, Sí, se te echan encima. te llueve, pero, o sea, sueñas con No, los claro, a ver. comentarios. Creo que es esencial, uno, por ejemplo, este tipo de espacios, ¿no? Que cada quien busque espacios que tenga hasta el café de la casa o la reunión con las amigas, las vecinas, etcétera, para hablar de este tipo de temas, porque es importante que se empiecen a comunicar. Dos, a ver, lo que está haciendo, por ejemplo, el PAN, el sistema PAN, es el espacio ideal para tomar posturas claras sobre ciertos temas. Tres, tenemos que exigirle a los medios de comunicación, oye, ¿qué está pasando con este tema? ¿Por qué sucedió esto? Y empezar a hacer esas... Yo le decía antes pedagogía social, luego me corrigieron, es pedagogía sociopolítica. ¿Por qué? Porque pocos entendemos cómo es un proceso de licitación. Pero esos que entendemos el proceso de licitación, pues tenemos que entrarle a revisar las cosas, a ver qué está sucediendo. Porque si no lo hacemos, esas personas que tenemos privilegios de ciertas cosas, educación, tiempo, que podemos lograr este tipo, si no hacemos estos espacios, si no lo hacemos nosotros, pues difícilmente se va a hacer. Y creo que el que mucha expectativa genera también se le mide con una vara muy alta, y Andrés Manuel va a llegar un momento, creo yo, que de la noche a la mañana su popularidad va a empezar a caer. Yo no sé cuál va a ser la nota, pero va a haber alguna nota que va a empezar a tumbar esa credibilidad y se va a ir muy abajo. Y ahí sí va a haber un riesgo país bien fuerte. Exacto, allá voy. ¿Cuáles van a ser las repercusiones en esa bajada? Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me importa un comino la popularidad de Andrés Manuel. ¿Qué va a pasar cuando eso se vaya para abajo y cuando la gente se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo? Cuando se pierde la esperanza. Por supuesto. Aguas. Imagínate el país que Andrés Manuel le va a entregar al próximo presidente, si es que hay próximo presidente. Qué miedo. ¿Qué le va a entregar? Qué miedo. Imagínate, a ver, ¿Cómo se lo va a entregar? echas para atrás los programas que está poniendo? O sea, A ver, Ahí sí es el costo político ¿qué va a más suceder? grande Sí, del que venga. Exacto, porque a nadie le va a gustar dejar de recibir dinero. claro. A nadie. Ajá. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se lo vas a cortar? Fíjate, un dato nada más. Cuando entra Andrés Manuel, cuando toma protesta, el mismo mes de diciembre se pierden 379,000 empleos directos y además formales. Cifras del IMSS, un organismo federal. ¿Verdad? O sea, sus propios organismos no nos cuentan mentiras. Es decir, los que están encargados de evaluar todas estas repercusiones que ha tenido el ejercicio del poder en estos últimos 4 meses, todos nos ubican en crecimiento, 0. Crecimiento económico, 0. 379,000 empleos perdidos solamente por entrar al poder. La misma cantidad de empleos que se produjeron de septiembre a noviembre. ¿Quién habla de eso hoy? Nadie. Y diciembre es el mes que más empleos se generan. Y en diciembre es el mes Aparte. donde se generan mayores empleos. Ese es un dato. Y ahora, desde 1997 no se perdía esta cantidad de empleos. 79,000, perdón. 379,000. Eso por un lado. ¿Quién habla de eso? Nadie. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque para empezar, tanto la oposición como los medios de comunicación, pues estamos más atentos en las ocurrencias del señor de todos los días por la mañana y a ver qué va a decir, o para hacer memes, o para platicar en café, o en espacios también como estos. Y algo que platicábamos en el PAN hace un par de semanas, digamos. Lo primero que tenemos que empezar a hacer quizás sea dejar de utilizar el lenguaje que él utiliza como cuarta transformación, como prensa fifí, todos estos vocablos que lo único que hacen es estar dividiendo la sociedad mexicana entre buenos y malos, ¿verdad? Porque luego entonces seguimos muy metidos en su agenda y perdemos de vista, incluso por esta utilización del lenguaje, de temas que sí son de verdadera importancia para el país. ¿Cuándo va a fracasar? Cuando nos demos cuenta que
su incapacidad para ejercer el gobierno trae como consecuencia también nuestra incapacidad económica. Hasta entonces. Que tampoco esto se tiene que dedicar a hacer una afrenta y una apuesta al fracaso del gobierno. Eso hay que No, dejar en por claro. supuesto que Eso no. es igual de riesgoso que la declive a la que nos está llevando. Pero tampoco tenemos que permanecer callados, No, sobre no, todo no, no. oposición y medios de comunicación. Pero sí, al PAN le hacen falta muchas herramientas para que se pueda erigir como una oposición en la que la gente confíe, porque ahorita no confían, o sea, ni los mismos militantes en el partido. Como tú, El Gabriel, reto es nada más nos enorme. haces falta tú, güey. Para Gracias, lograr Juan. convencer a todos los ciudadanos. Gracias, muchas gracias. Voy a Yo sé- militar en el yo sé PAN que por ya tu estás en una motivación. línea Estoy punto así, a un cruzar. centímetro ya. llenaste el Estás a un formulario. folio de afiliado. Exacto, a un curso. Sí, así es. Mónica, ¿por qué me ves así? Me ves como si quisieras que dieron, no voy a ser panista, no te preocupes. No, porque yo voy sé a que ya militar en el estás ahí, Mónica, ya, trae sí, speech. a punto de... Adelante, te escuchamos. Ibas a opinar del tema. No, o sea, Bueno. yo estoy de acuerdo con lo que... Con lo que todos dicen. Pues es que en realidad, yo lo he dicho en muchos programas, no nada más en este, caray, y es impresionante. Ok. No, Nos ha y es dejado claro que impresionante. está en Qué muchos bueno que tengas programas. tiempo de venir aquí. Te agradecemos. No, y es impresionante en verdad cómo la gente no dimensiona el grado de alerta que generan todas estas acciones que se ha venido haciendo por parte del gobierno federal. O sea, no lo dimensionan, no ven la magnitud de lo que puede suceder si realmente no estamos nosotros como oposición fuerte y responsable diciendo las cosas como se deben de hacer, y sobre todo la gente que ya no se deje guiar por ese tema, ese tipo de cosas que hace Andrés Manuel, de generar una palabra nueva y que ya sea el chisme de la semana, ¿no? Y se dejan por fuera temas importantes como empleo, como Seguridad. de crecimiento económico, como seguridad, o sea, y dices tú, pues como él, y también lo sabemos, ha sido muy listo en poder ir marcando la agenda pública. Y él dice, a ver, yo quiero que se hable de esto, y de eso se habla, y desafortunadamente caemos en eso, ¿no? Hablando Y, de hablar, dame chance un poquito. pues primero con que hable y luego con que ya no hable, pues ¿quién El día te de hoy, entiende? en el tema de los migrantes en su punto de ebullición, y el tema toral de la rueda de prensa del día de hoy fue la remodelación al zoológico de Chapultepec. Esa destreza para meter a la agenda esos Al temas. osito panda. Sí, o sea, solo Andrés Manuel la tiene, ¿eh? Habló el osito panda. Oye, pues, ahorita que decían, ¿por qué la gente no se da cuenta? Creo que también hay una indignación totalmente legítima, porque sí hubo muchas fallas, tanto de gobiernos del PRI, de gobiernos del PAN, de todos los gobiernos que ha tenido el país, que pues, la mayoría son del PRI. Okay. Y sí hay una deuda histórica. A ver, y sí hay una esperanza que Andrés Manuel capitalizó, la supo vender muy bien y fue evidente en muchas cosas, ¿no? Empezó a trabajar temas que son necesarios para este país, para poder evolucionar de democracia a una democracia participativa, que no se quede solamente en una democracia electoral, como por ejemplo las consultas populares, ¿no? Solo que las que él hizo son totalmente ilegales, carecen de legitimidad, no fue bien hecha, etcétera, ¿no? Pero ya detectamos que hay una necesidad de la población de participar en las decisiones de gobierno. Ahora, ya vimos en qué fallaron los gobiernos y que hay que trabajar. Lo que tenemos que hacer ahorita es darnos cuenta y meter en la regla del juego a Andrés Manuel como oposición. O sea, a ver, hasta aquí llegan tus facultades y de aquí no te puedes pasar y tienes que responder a esto y tienes que hacer cumplir. Yo no sé cuál va a ser el método para que la oposición en México empiece a jugar ese rol. ¿Por qué? Porque si te vas por un tema legal, pues tienes a la Suprema Corte, que es nuestro último dique de contención en muchos temas. Y la oposición tiene que empezar a jugar esa parte. Y además los contrapesos, lo hablábamos. A ver, lo que está haciendo Corral, que para muchos podrá ser criticable, pero para el país es totalmente necesario que haya alguien haciendo contrapeso a un poder. Y no hay otro contrapeso más que un mismo poder. En este caso el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y si te vas en escalas, pues hacerle contrapeso al poder federal, pues te tiene que ser un poder estatal. Y ahí es donde debería de haber muchísimos gobernadores, y ahí critico a los gobernadores del PAN y a los gobernadores del PRI, que no se han podido ni siquiera posicionar de algo que les ha afectado en el bolsillo a sus ciudadanos, ¿no? Y son cosas que tenemos que empezar a hacer, y creo que el PAN ha tomado ese rol, y yo espero que todos los demás partidos también lo hagan, porque aquí va a ser clave que la oposición tenga una agenda concreta para poder contrarrestar y contrastar al gobierno de Andrés Manuel. Porque la oposición, ¿cómo se va a configurar? Partido de Acción Nacional me queda claro que va a ser el líder opositor, Movimiento Ciudadano con sus medianos liderazgos o bajos, ¿quién más? La sociedad civil. Sería extraordinario que tuviera los espacios de participación, pero se están debilitando desde el mismo Palacio Nacional. Entonces,
es el momento indicado para que las personas que no tienen nada que ver con los partidos políticos comiencen a incidir en esta agenda y poder aminorar todas estas medidas populistas de Andrés Manuel. No estoy llamando aquí a una conspiración, simplemente que se ponga al alcance de todos información para que cada quien a su libre albedrío decida en las próximas elecciones. Así empezó la corregidora en Querétaro y mira cómo Ay, terminó. sí. Jorge Puentes, vamos a un corte primero. No, ya nos vamos a despedir. Se ¿Ya? la creyeron, ¿Se acabó el es tema? broma. Se terminó el programa. Yo quiero que den un par de conclusiones. Tenemos muy poco tiempo para irnos. Adelante, Mónica. Muchas gracias, No, Gabriel. de nada, adelante. No, pues muchas gracias. Qué gusto poder compartir esta mesa con gente tan talentosa. Y bueno, pues yo, más que nada, más que una conclusión de todo esto, yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad quienes hoy estamos en el segmento de sociedad civil, ¿no? Creo que las sociedades civiles, lejos de ser desacreditadas, lejos de ser desechadas de involucrarse en proyectos, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir abonando lo que esté en nuestras posibilidades para seguir mejorando el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Chihuahua, y ahorita lo comentábamos en el tema de violencia, simplemente, y me enfoco en Chihuahua porque pues, es el estado que me interesa. Desafortunadamente somos o hemos estado en primeros lugares en temas como drogadicción, como alcoholismo, como embarazos en menores de 20 años, violencia familiar, divorcios y todos estos temas que de pronto te das cuenta que nuestro estado es el número uno o que ha estado en los principales números. Dices, pues no es posible, ¿no? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con el entorno familiar? ¿Qué está pasando con la gente? Y ahí es en donde es el trabajo de la sociedad civil de poder involucrarse a tratar cada uno de estos problemas y poder abonar en esa problemática, ¿no? De pronto creemos que el gobierno es quien debe de solucionar todo, es quien debe de tener la respuesta a todo y no lo es así, también es parte de los ciudadanos y bueno, pues ojalá que en su momento todos quienes nos están viendo se acerquen a alguna asociación, a alguna fundación para poder colaborar y tratar de abonar algo, porque es parte también de la democracia y del crecimiento como país y como ciudadanos. Jorge Puentes, el panista incómodo, tus conclusiones. No, hombre. Yo no te puedo, porque a partir Sí, de ahí luego, no te va a bajar. esto es una etiqueta que ya nos podemos quitar. Gracias, y luego sí. menos ahora en un programa como este que lo veo Y lo bastante critica gente, Andrés ¿no? Manuel por el difícil. Sí. Ya sé, generando división. Exacto. Sí, no, Perdón, pues, perdón, Jorge. no te Tú sabes que preocupes. eres mi amigo. Agradeciendo la oportunidad de No estar como los en esta- fifís acá. No es cierto. de estar en hablar. esta mesa de análisis. Creo que es un ejercicio bastante positivo que gente joven esté interesada en temas públicos y que además pues también sea un buen intento para que los mismos jóvenes estén atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno como comunidad, en nuestro entorno político, inclusive también el económico. Yo creo que sí es fundamental que los ciudadanos, tanto los que tenemos partido como los que no tenemos, como los que no tienen, se mantengan atentos, se mantengan alertas a todo este tipo de situaciones que están pasando y que quizás no logramos dimensionar o que nos distraen con otras cosas, con otras situaciones muy superfluas, cuando en realidad de lo que se trata es de irnos desarticulando como sociedad. Yo sí veo mucho esa intención por parte del gobierno federal de desarticularnos como sociedad. El típico, quizás la frasecita esta trillada de divide y vencerás, ¿verdad? Creo que es algo que no podemos permitir que nos suceda. Quienes formamos parte de un partido político, también creo que pues, es necesario que volteemos a ver a la ciudadanía, que vayamos con esas organizaciones de la sociedad civil, con la sociedad civil organizada a la que Andrés Manuel la ha señalado, la ha etiquetado como culpable de algunos males de la corrupción en México, cuando en realidad estas organizaciones cumplen con una función subsidiaria hacia con el Estado, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente es necesario que los partidos políticos hagamos este tipo de alianzas ciudadanas y además que los ciudadanos sin partido también permanezcan atentos y que no permitamos como mexicanos, como miembros de una comunidad, que un líder o pseudo líder político nos divida, porque es ahí cuando va a empezar el fracaso nuestro como nación. Amir, tus conclusiones.
Pues que es importante empezar a comunicar lo que estemos viendo, lo que estemos sintiendo, más allá de lo que crea la gente, ¿no? Parte de lo que hacen las encuestas y este tipo de medidas es hacerte sentir como que estás fuera o dentro del grupo mayoritario. Y el ser humano, por lo general, siempre quiere estar dentro del grupo mayoritario. Pero es bien importante, por ejemplo, las mamás, las amas de casa que están sufriendo el tema de las estancias infantiles, pues que platiquen lo que están viviendo ellos realmente, ¿no? Que estén diciendo, a ellas les quitaron el apoyo, les quitaron una opción donde podían entrar a una vida económica, podían trabajar, podían hacer sus actividades y estaban tranquilas de que sus hijos están en una estancia infantil. Ya no pueden estar, pero necesitamos que eso se empiece a permear y se empiecen a dar cuenta de estas grandes fallas para poder hacer que el gobierno corrija. Y en cuanto empieza a corregir su primera acción, ahí se va a venir como dominó varias, ¿no? El tema es acabar con ese orgullo y con esa soberbia que existe ahorita por tener el control político del país, el control del gobierno y el control de la sociedad. Entonces, este tipo de acciones creo que son los que podemos lograr como sociedad civil, buscando la conexión con muchísima gente, con grupos de opinión. Al que decía que le aburre o que le molesta la política, pues ni modo, señores. La política se va a hacer contigo o sin ti, es mejor que se haga contigo y que las decisiones se tomen en cuenta. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, sentir a la ciudadanía, que si se quiere meter un partido, no, pues eso es decisión de cada quien, pero lo importante es que sí tomen sus opiniones respecto a las diferentes acciones que hace el gobierno federal. Y si de algo sirve esta mesa de opinión que generamos con diferentes perspectivas para que usted genere su propio punto de vista, es la esencia y es justamente la meta que tenemos. Me gusta mucho que hayan aceptado venir a este programa. Jorge, yo sabes que te reconozco como una de las personas más valientes al interior del PAN. Ojalá hubiera más personas así. Aunque sabes que la ideología sea muy diferente, me está ganando el sentimiento. Por eso, no, pero bienvenido a Punto Central. Gracias. Yo espero que vengas. Al fin pudimos coincidir claro, aquí. Sí, así es. Ojalá que vengas muchas más veces. Gracias. Aquí siempre las puertas del foro van a estar abiertas y tengo que hacer una aclaración. Invitamos a una persona de Morena, pero por circunstancias de su agenda personal nos canceló de último momento. Quiero que siempre prevalezca la idea de que esta es una mesa plural, de que la invitación a la gente de Morena está abierta a todos los programas, pero por diferentes circunstancias ya han existido diferentes ocasiones que nos cancelan de último momento y pues tenemos que empezar. El show tiene que continuar, ya sea con puro panista o con gente del PRI, pero la mesa está abierta. Un abrazo al para Sebas. Todas las voces. Un Yo abrazo, no quería Sebastián. mencionar nombres, pero... No, yo ya... estoy mandando saludos. Ah, aquí a solo le Sebastián. están mandando saludos. Exacto. Okay. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Amin, gracias por Gracias, venir. Qué Gabriel. padre tu playera y qué bueno que Gracias. abanderes estas causas. Me da mucho gusto que muestres tu sensibilidad. Gracias, Gabriel. Jorge, muchas gracias. El emperador de Cuauhtémoc. No, hombre. Muchas gracias, estamos a la orden. Esto fue Punto Central. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche en Canal 28.